medalla y prepara la Semana Santa. Aquí tenemos, no a toda la hermandad, pero sí a unos cuantos. Podemos decir que además, que esto nos lo puede contar muy bien la hermana mayor de esta hermandad, que es de las más antiguas. Pues sí, es una de las más o la más antigua de Barbastro, la hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, como tú has dicho. ¿Cuántos la forman? Pues yo creo que debemos estar ahora alrededor de unos 300 cofrades. Eso es mucho, ¿eh? Yo creo que sí, que es bastante. Pero habrá más en otras, pero está creciendo, eso es bueno, es importante. Sí, el viernes, la verdad, yo creo que en la imposición de medallas tendremos unos 20 nuevos cofrades, vamos a tener. Hay una de 7 mesecitos, me han dicho. Pues sabes tú más que yo no lo sabía, pues... ¿Has visto? Me lo han chivado. Sí, no, sí que lo sabía. Hija de Javier Fillat, que es uno también de los organizadores de... Y que me hace mucha ilusión ponerle la medalla a Martina, sí, porque se encarga la hermana mayor. Sí, la imposición de medallas es un acto que lo hace junto al secretario, el conciliario de la hermandad y la hermana mayor, por supuesto. Bueno, aquí vemos a muchos niños, ¿eh? Ahí, imagínate a toda esta gente, pues ya con su hábito de Semana Santa, ¿eh? Vamos a verlo porque tenemos aquí a Javier Fillat con la túnica, el tercerol, el cíngano, todo preparado, la medalla inclusive, yo no sé, cíngulo, perdón. Esto tiene su propio argot, ¿eh? Bueno, tiene su propia nomenclatura, como aquel que dice. Vamos a verlo porque es muy elegante. A mí es uno de los que más me gustan, debo reconocerlo. Yo creo que, ¿no? Tiene un saber estar esto. Bueno, es una túnica negra de gabardina, una capa blanca también de gabardina y a un escapulario. Vamos a bajarle para ver el anagrama, que está aquí también, Mater Dolorosa, Cristo de la Agonía. Es un corazón. Un tercero, luego lleva un cíngulo con 7 nudos que simboliza los 7 dolores de la Virgen. Todo tiene un significado. Exactamente, todo tiene un significado. Y la medalla de cofrade, que bueno, es un poco el carnet de identidad del cofrade. Bueno, ahora vamos a ponerlos nerviosos a ellos, ¿vale? Vamos a ver, porque por aquí tenemos los cornetas, que ellos no están tocando, pero están, que es importante. Vamos a hablar con un portento. A mí me han dicho que este joven tiene un futuro. Cristian, cuéntanos, porque estuvisteis este sábado en un concurso importante y la sección infantil quedó en primer lugar. Gracias a todos los chicos que lo hicieron muy bien. Qué majo. Mira qué educado. Mandabas tú, ¿no? Mandabas tú. Bueno, sí, todos. Él mandaba, él decía, aquí ahora empezamos, ahora acabamos. Sí. Se te da bien. Se podría decir. Muy modesto, ¿eh? Bueno, mirad qué chiquitines, que algunos llevan aquí unos bombos, ¿eh? Este, por ejemplo, fíjate, chiquitín que es el bombo que lleva. Fíjate. Pero por aquí, señor, ¿está nervioso uno cuando prepara la Semana Santa? No mucho. ¿No mucho? No. Porque ya te lo sabes. Sí. Bueno, eso es importante, que se lo sepan. Vamos a despedirnos dejando pues que suene la Semana Santa con toda esta juventud que tenemos por aquí. Y además con porque es importante que ellos sepan sepan bien pues que tienen que hacerlo en su momento preciosamente bien. Ya lo escuchan, así se prepara esta cofradía para la Semana Santa en Barbastro y les deseamos mucha suerte, aunque les invitamos ahora a escuchar un sonido diferente. Aragón en Abierto ha tenido la suerte de escuchar la música que sonará a partir de la semana que viene en el tranvía y, como comprobarán, suena muy bien. Atentos. Próxima parada, La Ventana Indiscreta. Bueno, Miguel Ángel, ahí hemos escuchado tu composición, ¿eh? Sí, parece que en este concreto se escucha, en otros ya sabes que todavía no está puesto.
Te ha cambiado la cara, qué orgullo. Hombre, sí, sonríes y todo. Está bien. Bueno, ahora está de prueba, pero en las próximas semanas se va a escuchar, tanto, me has comentado, tanto en las paradas. Sí, en la web, en los teléfonos de espera, de información, en un poco todo lo que esté relacionado con el tranvía. ¿Alguna incidencia también? Sí, en las cuñas de radio, en un vídeo que tienen que hacer vídeo de cuando hagan algún vídeo con cosas del tranvía, pues también está la música de fondo. O sea, un poco la música que va a organizar toda la imagen del tranvía, ¿no? Que está alrededor de ella. Bueno, ¿y cómo te sientes? El tranvía es la novedad de Zaragoza y tú eres el compositor de su música. Está bien, hombre. Al final la gente te conoce más por cositas estas que a lo mejor por cosas más sesudas, pero que no llegan al final a ser el compositor del tranvía. Cuéntame cómo es esta música. Pues una música sencillita, basada en unos elementos de jota, de música popular, muy modificados porque suenan en realidad muy modernitos, muy pop, ¿no? Pero como digo, es una música fresca, sencilla y optimista, ¿no? Para un poco que le guste a todo el mundo, ¿no? De momento el tranvía ha gustado, a ver si la música no va a gustar, es lo único que no gusta. Eso es imposible. Imposible. Si no hay algún cenizo que no le guste, a los demás seguro que les va a encantar. Bueno, caballero, ¿qué le parece la música que anuncia las paradas? Las que anuncian las paradas, bueno, yo voy un poco mal de oído, pero vamos, lo oigo bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué le transmite? La música. Tranquilidad. Pues me transmite, sí, modernidad y como diríamos, prontitud. Bueno, ¿qué te parece la música del tranvía? Hombre, la verdad es que la primera vez que la escuché dije, joder, pues está bastante bien. Digo, por lo menos algo te da información sobre cuándo va a llegar la parada, pero vamos, tampoco es algo que te fijes demasiado en ello. Vale, un señor ha dicho que le transmite modernidad. Bueno, ahora está sonando. Más bien tranquilidad, más que modernidad. Como el tranvía que no vibra. Sí, no, la verdad es que es eso, tranquilidad. Vas bien en el tranvía, vas tranquilo, salvo cuando vas saturado de gente mayor. Bueno, ¿qué te parece la música que suena en el tranvía? Pues es relajante, te relaja. Sí, ¿Te gusta? Viaje. Sí, me gusta. ¿Has usado ya mucho el tranvía? ¿La habías escuchado? Sí, desde el primer día la escuché y cuando anuncian las paradas se oye bien y es tranquila. Vale, ¿qué te transmite? ¿Te piensas que al compositor le dirías algo o no? Pues que relaja mucho, que para ir en el tranvía que vamos todos a trabajar y eso, la verdad que relaja y es dulce, es bonita. ¿Prefieres, no sé, una canción de los Rolling o Amaral? No. Mejor la suya, ¿no? Exactamente. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué te parece si me enseñas la melodía? Vale, te lo voy a enseñar. ¿No se escucha aquí? Vamos al piano. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué hemos escuchado antes en el tranvía? Bueno, te voy a contar porque la melodía tiene dos partes. Te hago primero solo la parte que se utiliza en las locuciones de los tranvías para anunciar paradas y eso, y luego ya te cuento un poco la melodía general, ¿no? Vale, genial. La melodía tiene dos partes, ¿no? Es esto. Se anuncia la parada, próxima parada para San Francisco, lo que sea. Y ahí se cierra. Esto es solo lo que aparece en teoría en los tranvías. Vale, esta parte viene de una melodía que está completa, ¿no? Sí, digamos que es una pieza en la que su melodía, la que se repite muchas veces, que está muy elaborada con muchos instrumentos, es algo así como... Con estas melodías nos despedimos de ustedes. Volvemos mañana en torno a las 6 de la tarde. Sigan con nosotros hasta entonces. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.